Lo dijo en la primera hora. Continuamos y vamos a entrar a la recta final de nuestro espacio aquí en la primera hora. Hubo, digamos, una suerte de polémica en las últimas horas a propósito de la llegada de Edmundo González, el candidato presidencial venezolano a España, bajo la protección del gobierno de ese país. Diario El País de España publicaba: Edmundo González denuncia coacciones del chavismo en la Embajada de España para acatar la victoria de Maduro. Dice la nota: la salida de Venezuela de Edmundo González había estado hasta ahora rodeada del secretismo. Ni el candidato que ganó las elecciones, según las actas publicadas por la oposición, ni España como país acogedor, ni el chavismo habían revelado los detalles de lo que ocurrió el sábado 7 de septiembre, casi de madrugada, cuando el veterano diplomático se subió a un avión de las Fuerzas Armadas Españolas y voló a Madrid. En ese momento nadie esperaba que se fuese del país. Ayer miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reveló un documento firmado esta noche en el que González reconoce las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo la precipitada sentencia de la Sala Electoral. Aunque no la comparto, la acato, continúa el escrito. En otras palabras, el candidato daba validez a la victoria que el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo y sin verdadera independencia judicial, le otorgaba a Nicolás Maduro. González, desde Madrid, ha afirmado que aceptó esos puntos bajo coacción, chantaje y presiones. ¿Qué significa esto? Le quiero preguntar al consultor político venezolano español David Rico, que está acá con nosotros para conversar justamente sobre este tema. Qué gusto, bienvenido, buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un gusto conocerte en persona. Gracias, igualmente David, gracias por acompañarnos. A ver, usted que conoce mejor que uno lo que está pasando en Venezuela, y mire usted, venezolano español, y aquí hay un tema de Venezuela con España. ¿Qué opina usted sobre esta declaración, esta revelación de Edmundo González? Bueno, varias cosas. Primero, también ecuatoriano, porque soy ecuatoriano también, así que... Triple nacionalidad. Sí. Bueno, lo primero. Lo segundo es que, estas declaraciones... a ver, primero que nada hay que contextualizar. Estamos hablando de un gobierno delincuencial. El gobierno venezolano, la dictadura venezolana, son unos criminales gobernando. Imagínate al peor criminal de Ecuador gobernando el país. Eso es lo que son. ¿Y por qué son criminales? Tienen de rehenes a dos españoles que van a utilizar en algún momento como fichas de cambio para cualquier negociación. Eso forma parte de la política que ha venido ejerciendo la Revolución Bolivariana desde Hugo Chávez. ¿Pero con qué argumento tienen retenidos estos españoles? Bueno, estos españoles los tienen retenidos supuestamente por querer dar un golpe de Estado, un magnicidio, cualquier de estas tonterías que se inventa el gobierno venezolano. Al final eran unos chicos vascos que además son militantes de un partido de izquierda nacionalista vasco, que estos partidos de izquierda nacionalista vasco además apoyan a la causa venezolana, es decir, que apoyan a la dictadura venezolana. Estaban de vacaciones en Venezuela, lo metieron preso y les acusaron, les plantaron unas armas y tomaron unas fotos y dijeron que eran unos terroristas que iban a causar estragos en contra de la dictadura venezolana. Lo cierto es que estas acciones, esta forma de actuar es muy típica del gobierno venezolano. Son delincuentes. ¿Te imaginas a alguien de las FARC o de ELN gobernando? Bueno, eso es lo que son los que pertenecen a la dictadura venezolana. Ahora, ¿qué pasa acá? Edmundo González evidentemente, seguramente se vio contra la espada y la pared, y habrá que ver cuáles fueron esas acciones de presión y de coacción que tuvieron en contra de Edmundo González para que firmara ese documento. Ningún documento, legalmente hablando, ningún documento tiene validez cuando se firma por presión o coacción. Eso ocurre en todas partes del mundo. Ahora, lo importante de todo lo que está pasando ahora es que esta mañana en España el ministro de Exteriores, Albiares, dice que ellos no tuvieron absolutamente nada que ver con esta negociación, pero lo cierto es que estaba presente el embajador de España y se le ve en todas las fotos. Lo cierto es que la firma se hizo en la embajada de España y lo cierto es que Edmundo González viaja en un avión del ejército español. Por consiguiente, estarme ahí metido también en España. Es probable, ¿no?, que para poder salir del país, ya, para que no tenga ningún tipo de restricción, tuvo que firmar ese documento. Es que una de las cosas que le pidieron es que para darle el salvoconducto que le permitiera salir de la embajada. Sí, si no, no llegaba a Maiquetía. No llegaba a Maiquetía y terminaba preso seguramente, ¿no? Que es lo que hubiesen hecho muy seguramente. De hecho, una de las acciones que tomó el gobierno venezolano en ese momento fue enviar
a grupos policiales, a la embajada de Argentina, la que era la embajada de Argentina, donde hay 6 venezolanos que pidieron asilo en la embajada de Argentina, y al romper relaciones quedó bajo el dominio de Brasil. Una de las presiones fue esa también, es decir, meterse como lo hizo el que yo considero, porque me pareció una acción inmadura, lo que pasó, más allá de que estemos o no de acuerdo y haya quienes estén de acuerdo con que haya los criminales paguen por sus delitos, pero lo que hizo el gobierno ecuatoriano de meterse en la embajada mexicana, lo único que hace es abrirle paso a dictadorzuelos como Nicolás Maduro para de alguna manera atacar a quienes de verdad creen en la democracia y en la libertad y que han pedido asilo político. ¿Usted cree que había entonces con este ejemplo, con este símil que acaba de señalar, de que el gobierno venezolano también ingrese a una embajada, en este caso para detener a Edmundo González? ¿Había ese riesgo? Pero por supuesto que había el riesgo. De hecho, hay el riesgo todavía de que se metan en la embajada con María argentina. Corina Machado. No solo con María Corina Machado. Hay 6 miembros del equipo de María Corina Machado que pidieron asilo en la embajada argentina. Al romper relaciones con Argentina, quedó la embajada bajo el dominio brasileño. Pero el gobierno venezolano ya había dicho en esos días que iban a meterse en la embajada brasileña, bueno, en esta protectorado brasileño que era la embajada argentina, para detener a estas 6 personas que estaban solicitantes de asilo. De hecho, les cortaron la luz y el agua, es decir, generaron una situación de presión para que Edmundo González aceptara firmar este documento. Ahora, el gran error que ocurre aquí por parte de la oposición es que no se adelanten a los hechos. Estamos hablando, digamos, hay que comprender cuál es el rival, cuál es el adversario. Y el adversario son unos señores delincuenciales, son unas personas con mente criminal. Y tienes que adelantarte a los hechos. No es solamente que me pareció una jugada magistral por parte de María Corina Machado el hecho de poder recabar las actas y poder demostrarle al mundo el fraude que cometió el gobierno venezolano, sino también ahora empieza toda una pelea y una batalla comunicacional que es importante saberla jugar, porque este tipo de acciones, es decir, cuando se es reactivo en la comunicación, lo que generan son dudas. Y lo que está pasando ahora con la oposición es que su comunicación es reactiva. En función de lo que saca el gobierno, ellos sacan comunicados o le hablan al país. Yo creo que Edmundo González y María Corina Machado tienen que ser mucho más protagonistas a la hora de hablarle al país y a la comunidad internacional, porque no solo somos los venezolanos los que estamos pendientes de lo que está pasando en Venezuela, sino que el mundo entero está pendiente de lo que está pasando en Venezuela, porque Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Argentina van a vivir en carne propia lo que significa que la dictadura de Nicolás Maduro se mantenga después del 10 de enero. Porque les quiero decir, va a haber una migración brutal. Lo que se ha visto hasta ahora, los 8 millones de venezolanos que han salido del país hasta hoy, se van a quedar pequeños comparado con lo que viene si Nicolás Maduro tiene el poder después del 10 de enero. El problema es que las elecciones se efectuaron el 28 de julio. Así es. Estamos 19 de septiembre, es decir, han pasado casi 2 meses y todo apunta a que, lejos de lo que pudiese pensar la oposición, Nicolás Maduro está ahí, sigue despachando desde Miraflores, sigue siendo el presidente de la República. Como que las cosas están dadas, ¿o no, David? Están dadas para que se mantenga Maduro en el poder. La verdad. Durante 5 años más. Es que son 5, son 6. Durante 6 años más. Bueno, yo espero que estés equivocado, pero al mismo tiempo creo que no lo estás. Es decir, lamentablemente debemos ser responsables en decir que efectivamente hoy la dictadura ha comprendido, después de varios errores que se han cometido en el camino, como el interinato de Juan Guaidó, por ejemplo, a convivir con la presión y con las crisis. La dictadura ha sabido sortear todos los problemas que se les han presentado en el camino y ha sabido sortear, por ejemplo, cómo sortear la presión internacional que ha ejercido en contra de la dictadura. Lo cierto es que hoy pareciera encontrarnos otra vez en un escenario muy parecido al de Juan Guaidó. Esperamos que esto no sea así, esperamos que exista detrás una estrategia, pero los comunicados que dan, las declaraciones que están dando Edmundo González y María Corina Machado, pareciera más reactivo que parte de una estrategia. Y eso
preocupa porque, digamos, pareciera que no existe realmente una estrategia que lleve a una solución real que nos permita una negociación pactada para buscar una transición a la democracia. Pero ¿cómo está Venezuela ahora mismo? ¿Qué pasa en las calles? ¿Qué pasa en Caracas? ¿Qué pasa en otros estados? ¿Hay normalidad o siguen protestas? ¿Siguen existiendo focos de protestas en Venezuela? En Venezuela hay terror, en Venezuela hay miedo. Se implantó y la gente no sale. El miedo. Es muy peligroso para el venezolano salir a la calle. A protestar. Hubo 25 muertes causadas por la dictadura durante los días lunes y martes después del domingo 28 de julio. Hay más de 2.200 detenidos. Se han construido cárceles que antes eran de máxima seguridad para presos no comunes y se han construido o se han habilitado para políticos y para gente que piensa diferente y que está en contra de la dictadura. Es decir, se han creado campos de concentración. En Venezuela hoy estamos viviendo lo mismo que vivieron los italianos y los alemanes cuando el fascismo y el nazismo hace casi 80 años. Eso es lo que está viviendo Venezuela por primera vez en la historia de Latinoamérica. Estamos viendo realmente lo que de verdad se concibe como un Estado fascista. Eso es lo que está viviendo Venezuela. No, digamos, esa narrativa de la izquierda en donde todo lo que piensa diferente a la izquierda es fascismo. No hablo de eso. Hablo de fascismo verdadero. Eso es lo que se está viviendo en Venezuela. La verdadera huella del fascismo. Y eso genera terror y miedo. Y es evidente que el venezolano en Venezuela hoy vive con mucho miedo. Por eso yo le hablaba de que uno pensaría que las cosas están dadas, que va a ser muy complicado que esta situación se revierta y que en enero se ratifique obviamente la posesión y el inicio de este nuevo periodo de 6 años del presidente Maduro. Ahora, son varios los países que han vivido bajo la bota militar y el miedo y se han levantado y han sacado dictadores. Eso no quiere decir que sea fácil. Es muy complicado, es muy difícil, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero lo cierto es que si no existe presión interna, si no existe manifestaciones en la calle, a pesar de las dificultades que eso genera y que eso significa, y lo difícil que es salir a la calle a protestar cuando vives bajo el yugo opresor de una dictadura terrorífica, a pesar de eso, si no existe presión interna, si no hay gente protestando en la calle, va a ser muy difícil que se logre lo que tanto se ha buscado, que es una ruptura interna del chavismo. Lo que se está buscando es que las facciones, las diferentes facciones que existen dentro del chavismo puedan comprender que bajo un sistema democrático también puedan subsistir y mantener una vida democrática e incluso formar parte de la vida política del país. Ahora, hoy más que nunca, el chavismo se ha cohesionado. Y gran parte de esto es los cambios ministeriales que hizo Nicolás Maduro hace pocos días, en donde colocó de ministro del Interior, por ejemplo, a Nicolás Maduro, para poder, quise decir a Diosdado Cabello, lo que hizo fue generar aún más miedo, porque este señor es el gran represor del país, ¿no? El Cabello representa la mano dura Diosdado Cabello es la mano dura policial del chavismo, ¿no? Mientras Padrino López es la mano dura militar, y es evidente que se está utilizando estas instancias del Estado para la persecución política, para mejorar la persecución política en contra de aquellos que piensan diferente. Ahora, insisto, solo con la presión internacional es muy difícil que en Venezuela exista una ruptura. Tiene que ser desde lo interno y desde lo externo. Pero no podemos quedarnos con lo externo porque al final vamos a caer en un Guaidó 2.0. Pero a la interna no ha habido también errores por parte de la oposición. Yo tuve la oportunidad de cubrir, y fue la última vez que estuve en Caracas, cubrí la primera elección de Maduro luego del fallecimiento de Chávez, y estuve en el Consejo Nacional Electoral a la medianoche de aquel domingo cuando la señora Tibisay Lucena, que en paz descanse, presentó el boletín con una distancia de menos de 1% entre Maduro y Capriles Radonsky. Luego de eso vino Guaidó, ahora tenemos Edmundo González, pero digo, a lo largo del tiempo, ¿no será que la oposición tampoco ha estado lo suficientemente articulada, David? Bueno, es claro, primero quiero decir, yo espero que no descanse en paz esa señora. La señora Lucena. Para nada espero que descanse en paz, que espero que esté en el infierno y pasándola muy mal. Pero más allá de eso, lo que sí es cierto es que se han cometido muchos errores en el camino. El personalismo a veces le ha jugado malas pasadas a la oposición, porque en vez de pensar en objetivos nacionales, han pensado muchas veces en objetivos particulares, en cómo
ciertos personajes lideran a la oposición a costa de romper o fracturar la imagen de ciertos liderazgos. Por ejemplo, en esa campaña que tú cubriste, en esa elección, quiero decir, se le acusó a Capriles de no sacar a la gente a la calle, ¿verdad? Además fue Para una defender campaña su muy voto. corta, ¿no? Que fue una campaña Cortísima. súper corta. Además, es cierto que hubo ciertas, digamos, se podía decir que hubo fraude también en esa elección, pero no hubo forma de demostrarlo. No se tenían las pruebas para demostrar ese fraude. Y una de las cosas que se utilizó para destruir el liderazgo de Capriles Radonsky, que era un liderazgo que representaba también en ese momento a la oposición venezolana con una visión negociadora que permitiera de alguna manera también integrar al chavismo en, digamos, esa conformación democrática que debía existir en Venezuela. Esa destrucción se da justamente porque no se le, digamos, Capriles Radonsky no le dijo a los venezolanos que salieran a la calle también a defender su voto. Pero lo cierto es que hoy, aquellos que criticaron a Capriles, hoy están viendo que no es tan sencillo decirle a la gente, salgan a la calle a morir. No es tan fácil. No pertenece, no forma parte de aquellos que piensan desde una visión democrática, decirle a la gente, salgan a la calle y muéranse. Para defender su voto. Es mucho más complejo que eso. Entonces, digamos que hoy estamos viendo la realidad, y la realidad es que quienes gobiernan Venezuela son unos criminales. Y ese es lo que el mundo entero debe estar muy pendiente, de que aquellos que creen en la democracia deben seguir hablando de lo que está pasando y que no pase lo mismo que ha ocurrido con Cuba y lo mismo que ha ocurrido con Nicaragua, que hoy son países grises que viven bajo el yugo de dictaduras socialistas, que lo único que saben generar es hambre y exportar personas para que buscan simplemente una vida mejor, ¿no? David, gracias por el tiempo, por esta opinión que usted nos ha presentado sobre lo que está pasando en Venezuela y sobre todo las declaraciones recientes del Mundo González. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a David Rico, analista que ha estado con nosotros sobre la problemática de Venezuela. 8:27. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.